Hola, Dios te bendiga. El Señor continúe bendiciéndonos y guardándonos y fortaleciéndonos en este camino de la vida cristiana. Hoy quiero tomar unos minutos para hablarle a algunas personas sobre la necesidad de buscar primero su comunión con Dios y la palabra de Dios antes de ir detrás de profetas. Tú sabes que hay muchas personas que donde quiera que se mueve un profeta o oyen que hay un profeta, van corriendo a ver lo que dice o lo que le va a decir. Y la persona que es así tan ansiosa o tan ambivalente, generalmente es porque no ha logrado tener una íntima comunión con Dios y que sepa que el Espíritu Santo mismo puede hablarle a su corazón y a su espíritu. Porque tenemos que tener cuidado, como nos dice la palabra, de las profecías y de los profetas. Porque lamentablemente mucha gente cayó en problemas bien fuertes y en caminos extraviados por haberse llevado de la palabra de un profeta y no confirmar con Dios realmente cuál era el camino que iba a seguir. Y alerta encontramos en la palabra por todos lados. Alerta sobre los falsos profetas los encontramos muchas veces en la palabra, pero yo te voy a leer ahora en Jeremías capítulo 14 lo que el Señor dice ahí. Me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Por tanto, así ha dicho Jehová sobre los profetas que profetizan en mi nombre, los cuales yo no envié, y que dicen, ni espada ni hambre habrá en esta tierra, con espada y con hambre serán consumidos esos profetas. Aquí habla específicamente de una situación de Jeremías en el tiempo en que él profetizaba. Pero esa palabra, y tanto donde nos habla el Señor en el Nuevo Testamento de esos falsos profetas, son para nosotros, para alerta para todos nosotros. Mira cómo habla ahí de adivinación mentirosa. Hay falsos profetas que lo que están es adivinando lo que el otro quiere decir. Profetizan lo que saben que el otro quiere escuchar, y si la persona no está afianzada en su relación con Dios, cuando viene a ver, escucha eso y cree que le están diciendo algo que viene de parte de Dios. Entonces, eso es sumamente delicado. Se ha visto a través del tiempo personas que tomaron caminos cerrados y que luego testificaron que ellos creyeron que era así porque un profeta le dijo. Inclusive hay veces personas que han entrado nuevas a la iglesia, se han aferrado a una persona que era líder en la iglesia en ese momento, y esa persona lo tomó quizás como consejero, como su líder, y lamentablemente esa persona también erró en el camino y, y comenzó a darle profecía a esa persona que es nueva. Esa persona no sabe, era nueva, no sabe nada del camino. Él entró nuevo a la iglesia, va a comenzar a comer del alimento espiritual. Pero si cayó en manos de unos de esos falsos profetas, que es con adivinación que andan y hablando de lo que no saben, pues entonces la persona que todavía es inmadura fácilmente va a caer en sus trampas. Y desde inicio de su comienzo en la iglesia, va entonces a tener problemas de dependencia de lo que otro le dice. Es necesario que el cristiano aprenda a tener comunión con Dios,
Aprenda a pasar tiempo con Dios. Y cuando pasamos tiempo con Dios, el Espíritu Santo y el Señor de múltiples formas que tiene cómo hablar contigo y con sus hijos, le hace ver cuál es su voluntad. Porque de lo contrario, si no tiene esa intimidad y ese tiempo con Dios, va a vivir como viven muchos, saltando de un sitio para otro buscando quien le diga. Es decir, realmente esa persona sí tiene deseo de agradar a Dios, pero no está buscando donde tiene que buscar. Está buscando en la boca de los profetas. Y es cierto que hay profetas que son verdaderos y que son de mucha bendición. Pero si no tienes intimidad con Dios, vas a caer fácilmente en uno de esos que no son verdaderos. Porque déjame decirte algo. Generalmente, el profeta lo que hace es que te confirma algo que ya Dios te ha dicho. El profeta verdadero generalmente lo que hace es que te confirma una palabra que Dios ha estado tratando contigo, que te ha estado dando. Y Dios, con su infinita misericordia, para muchas veces confirmarte que lo que Él te está diciendo es real, por nuestra falta a veces de nosotros, de nuestra fe. No que Dios falla, sino de nuestra fe, y por ayudarnos, a veces lo pone en boca de otro profeta. Pero para confirmarnos lo que ya Dios nos ha dicho, ¿me entiendes? Y pudiera ser que en un momento de tu vida alguien te pueda decir una palabra, pero también tú tienes que ir a oración. Tú tienes que ir a la presencia del Señor para confirmar que esa palabra que te dijeron, si tú sentiste que el Espíritu Santo te habló en ese momento, te confirme que es así, como tú lo has creído, lo has sentido. Esto es sumamente importante, porque la palabra nos dice que en este tiempo vendrán muchos engañadores, vendrán muchos falsos profetas. En el tiempo de Jeremías ya estaban. Inclusive en la palabra tenemos una historia de un profeta de Dios, que era un profeta de Dios, y murió por causa de que otro profeta, otro profeta le dio una palabra contraria a la que Dios le había dado, y él prefirió obedecer la palabra del profeta y no la palabra misma que Dios le había dado directamente a él. Lo que Dios nos da directamente, lo que Dios trata con nosotros directamente, es lo más confiable. Es lo más confiable. Y eso tú no lo vas a conseguir si no tienes una dirección y una dependencia de Dios. ¿Por qué? Porque si aún teniendo dependencia de Dios y estando cerca de Dios y orando, nosotros muchas veces nos equivocamos y muchas veces nos engañamos a nosotros mismos, porque de nuestra propia concupiscencia somos seducidos. ¿Qué será si ni siquiera, en lo más mínimo, yo estoy buscando la presencia de Dios para que mis debilidades sean menores, mis posibilidades de errar en el camino sean menores? Pero vuelvo y te digo, en este tiempo, ahora, mientras más se acerca la venida de nuestro Señor, el Señor nos da alerta en su palabra de los falsos profetas, de los falsos profetas, inclusive del anticristo, que es un falso profeta. Y si tú no estás afianzado en la palabra, si tú no estás afianzado en tu fe y en tu relación con Dios y en las cosas que Dios mismo trata contigo, fácilmente eres una presa de un engañador, eres una presa de un falso profeta, porque el enemigo sabe que tú estás brincando de un sitio para otro, que tú no eres firme en tu fe y en tu búsqueda de Dios, y que cualquier cosa que te diga otro fácilmente te va a atrapar. Tenemos que estar afianzados en la palabra, leer la palabra, estudiar la palabra, y sobre todo esperar
las confirmaciones de Dios mismo en nuestras vidas, de cosas que queremos saber, qué camino coger, qué camino, por dónde debemos caminar, qué dirección hay. Porque para eso está el Espíritu Santo, dice la palabra. El Señor nos dijo, el Espíritu Santo vendrá a ustedes y Él le guiará a toda verdad. Él los convencerá de pecado y convencerá al mundo de pecado y de juicio. Es decir, en el Espíritu Santo nosotros tenemos lo que necesitamos para conocer la voluntad de nuestro Dios. Entonces, no seamos ambivalentes, no seamos ansiosos, no querramos oír de voz de otro lo que podemos escuchar de voz de Dios, porque fácilmente te harán errar en el camino. Ya a muchos le ha acontecido, a muchos que le han dado una palabra y han estado confundidos, porque eso no era lo que Dios había tratado con ellos, pero como fue un profeta famoso que se lo dijo, ellos quieren cambiar la palabra que escucharon de Dios por la palabra del profeta que supuestamente ellos entienden es famoso. No se trata de eso. La vida cristiana no se trata de eso. La vida cristiana se trata de intimidar con Dios, de buscar su presencia. Y si tú tienes que quedarte 2 horas de rodillas esperando hasta que Dios te confirme, o esperar muchos días, hasta esperar que tú sientes una respuesta de Dios, pues espera. Quizá precisamente ese es el plan de Dios, que tú esperes, porque Él quiere tratar contigo y quiere tenerte precisamente claro y bien direccionado de la voluntad que Él tiene para tu vida. Estate alerta, ten cuidado con los profetas y con las profecías mentirosas que pueden dañar tu vida y tu camino en las decisiones que son tan serias para honrar al Señor, que son tan importantes para ir seguro de que tú estás caminando en la voluntad de Dios. Dios te bendiga.